Bueno, vamos a seguir admitiendo aquí. Listo, entonces vamos a arrancar con la misma dinámica que hemos venido trabajando. Iniciamos 6:15, dimos unos 5 minutos mientras entraban, porque a las 6:04 en punto solamente había un hermanito por ahí. Y eso por un lado. Entonces vamos a terminar, vamos a procurar terminar, son las 6:20, a las 7:20, ¿listo? Bueno, entonces vamos a iniciar, eh, vamos a echar el fundamento. Vamos a usar la misma metodología que hicimos la clase pasada, la misma sesión pasada, más que clases, realmente son sesiones de estudio. Entonces vamos a leer las preguntas número 4 y 7, que es donde están los fundamentos y la palabra, y vamos a hacer unas reflexiones en torno a esto, y ya luego pasamos a las preguntas más puntuales. Entonces arranquemos con la 4. Dice, según Tripp, que es el autor del libro, es posible aceptar que nuestros hijos necesitan cambiar, permitir que ese profundo deseo de ver cambios en ellos nos motive a un compromiso a trabajar por ese cambio en sus vidas y aún así estar completamente equivocados en cuanto a la fuente del poder que puede cambiarlos. Entonces, vimos en la lectura de hoy, estamos viendo 3 factores a partir de los cuales solemos creer que podemos echar mano, creyendo que podemos transformar las vidas de nuestros hijos. Entonces, estos 3 factores, si ustedes bien lo leyeron, me gustaría que alguien me los dijera. Bien puede abrir el micrófono y decirlos. ¿Quién quiere decirlos? Los 3 factores, o 3 acciones que nosotros solemos hacer para intentar transformar las vidas de nuestros hijos. Buenas noches. Hola, Leslie. Los factores son el miedo, Sí. La recompensa y el otro es la vergüenza o la culpa. La vergüenza. Muy bien, gracias. Gracias por recordarla. Sí, así es. Entonces, son acciones en las que todos hemos caído, yo creo. O sea, nosotros hemos caído en las 3, ¿sí? A veces unos pueden que caigan más en unas que en otras, pero nosotros en nuestro caso hemos caído en las 3, creyendo que con esto vamos a transformar. Como siempre, este es un capítulo maravilloso que también nos ha abierto tremendamente los ojos. Esperamos que sea así para todos. Entonces, Es obsoleta. Obsoleta es que ya no sé. luego dice, perdón, ¿quién habló allí? Bueno, listo. Entonces, Ay, no, es por su... les pido por favor que silencien, si no van a intervenir, silencien por favor el micrófono. Entonces dice, lee Efesios 2 del 1 al 10 y contesta las siguientes preguntas. Entonces vamos a leer Efesios 2 del 1 al 10 y dice así, Efesios 2, salvos por gracia. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Listo, entonces vamos a ir desarrollando pregunta por pregunta. Nos dice la primera pregunta, según los versículos 1 y 2, ¿en qué condición anduvimos y andan nuestros hijos? Recuerden que habíamos visto en la sesión anterior, hace 8 días, el error que cometemos al pensar muchas veces que estamos por encima de nuestros hijos. No se nos debe olvidar que somos tan pecadores como ellos. Así tengamos un proceso ya pues adelantado de salvación y estamos en un proceso de santificación y todo esto, de todas maneras, la naturaleza que tenemos de pecado es exactamente igual a la que tienen nuestros hijos y viceversa. La naturaleza de pecado que tienen nuestros hijos es igual a la nuestra y esto nos debe llamar a la misericordia, ¿sí? Entonces es importantísimo no ponernos por encima de esta situación y creer que estamos por encima y que entonces tenemos a una autoridad que en realidad no tenemos. Entonces, según los versículos 1 y 2, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabemos que ese es Satanás. Entonces, nos preguntan que en qué condición anduvimos y andan nuestros hijos. Esta es la condición, ¿sí? Es una condición realmente preocupante, es la condición de pecado y es la condición de estar bajo la ira de Dios. Entonces, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o estábamos, pues, estamos nosotros que somos padres y hemos recibido al Señor y su evangelio, pues ya no estamos muertos, ¿sí? Pero posiblemente nuestros hijos sí lo estén. El hecho de que estén en un entorno en donde está lleno de que se habla de cosas del Señor, les enseñamos la palabra y todo, no es garantía de que ellos por eso sean salvos. En ningún caso, y ustedes eso lo tienen bastante claro y lo hemos visto en nuestros hijos. Entonces, algunos de nuestros hijos puede que sean salvos en estos momentos, pero puede que algunos no. Puede que se encuentran muertos en sus delitos y pecados y que estén siguiendo la corriente de este mundo aún conforme al príncipe de la potestad del aire. Sí, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, es muy posible que esa sea la condición de algunos de nuestros hijos, ¿sí? Según el versículo 3, ¿qué caracteriza a las personas que tienen esa condición? Aquí hay una lista donde nos dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, una de esas condiciones, haciendo la voluntad de la carne, deseos de la carne, voluntad de la carne, los pensamientos de la carne, obviamente, y éramos por naturaleza hijos de ira que los demás, siendo hijos de ira, ¿sí? Es bastante preocupante esa situación y nos pone a pensar porque nos damos cuenta de que sobre esa condición nosotros no tenemos ningún poder. No podemos tener ni pretender tener una fórmula que sea capaz de transformar a ninguno de nuestros hijos bajo estas características, ¿sí? Si no son salvos, y realmente, y para ser salvos, siempre será una obra del Señor. Entonces es un tema que nosotros no podemos jamás abordar creyendo que podemos tener algún tipo de estrategia para que ellos puedan ser transformados. Entonces, ninguna de estas condiciones, nosotros no podemos hacer que nuestros hijos cambien los deseos de su carne, no podemos hacer que cambien la voluntad de su carne, ni los pensamientos de su carne. Nosotros no podemos cambiar su naturaleza de hijos de ira. Eso no es tarea nuestra, no podemos hacerlo. ¿Sí? Eso es totalmente de Dios. Y si nosotros, ahorita que acabamos de leer Efesios, podemos ver las conjugaciones de los verbos y podemos ver
en qué persona están conjugados ciertos verbos, y es clarísimo que nosotros no tenemos nada que ver en ese proceso. Todos esos procesos señalan a Dios Todopoderoso. Es una obra de Él, es potestad de Él, y Él es el único que la hace realmente efectiva. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada allí. Entonces tenemos que renunciar a esos deseos de nuestro corazón, que son deseos de nuestra carne, de querer hacer la transformación en nuestros hijos. ¿Y cómo? Habíamos hablado ahorita, Leslie nos lo recordó, a través de alguno de estos tres factores o alguno de estos tres métodos que no son de Dios, obviamente. O es infundir miedo, o dar recompensa, o infundir vergüenza o culpa, ¿sí? Entonces caemos perpetuamente en esos escollos, creyendo que a través de esas, de estas, ¿cómo se dice? De estos objetivos podremos lograr alguna transformación en nuestros hijos. ¿Se logran cosas? Sí se logran, claro que se pueden lograr. Y muchos de nosotros nos consta que eso sí, sí se logra, pero son logros efímeros, son logros de un día, de 2 días, son logros que no son logros, a la verdad, son máscaras que ellos aprenden cuando ellos hacen lo que queremos a través de estas tres cosas. Lo único que estamos viendo es a unos hijos muy astutos aprendiendo a manejar la situación, ¿sí? Eso es todo, que generando unas habilidades para poder manejar esa situación y poder hacer una imitación de transformación solo para que tú como padre los dejes en paz. Pero ahí no hay ninguna transformación verdadera. La siguiente pregunta es, estando en esa condición, ¿qué hizo Dios según los versículos de 4 a 7? Y dice, pero Dios que es rico en misericordia. Le damos gracias al Señor por eso. Si no fuera por su misericordia, no estábamos aquí. Estábamos ya en el infierno hace mucho tiempo. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Se hace allí una aclaración, la hace el apóstol Pablo, entre paréntesis está allí. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, estando nosotros en esta condición, estando nuestros hijos o alguno de nuestros hijos o todos nuestros hijos en esta condición, ¿qué es lo que ha hecho Dios o qué es lo que hará Dios por ellos o por nosotros? Ya sabemos que ha hecho Dios por nosotros. Yo espero que los padres que estemos aquí ya todos seamos salvos, ¿sí? Y ya todos hayamos aceptado fielmente el Evangelio y hayamos comprendido de dónde nos ha sacado el Señor y realmente su proceso de salvación en nuestra vida, que es una realidad, ¿sí? Entonces se supone que esa parte está superada. Nos estamos refiriendo hoy es a nuestros hijos, porque eso sí que no tenemos seguridad allí. Nosotros podemos ver algunos signos en nuestros hijos y podríamos decir, bueno, sí, mi hijo busca al Señor, lo escuchaste en una oración y te puede parecer maravillosa su oración, y de pronto cuando hablas con él y razona acerca de las cosas de Dios y de la palabra, puedes entender y ver que de pronto sí hay allí salvación. De todas maneras, no estaremos seguros, ¿sí? Hay que esperar más tiempo, más años para saber qué es lo que va ocurriendo allí poco a poco con nuestros hijos. Pero aquí vemos entre los versículos 4 y 7, está clarísimo que es Dios el que hace esa obra y no nosotros. ¿De qué manera la hace? Dice, primero que todo nos recuerda que es a partir de la misericordia que Dios ha tenido, porque es riquísimo en misericordia. A partir de esa gran misericordia que Él ha tenido, decidió amarnos con su gran amor. Eso es lo primero. Lo segundo, que aún estando muertos así en pecados, nos dio vida. Nos dio vida como juntamente, para que estés lista a admitir acá, ¿no? Entonces nos dio vida. ¿Cómo? Nos dio vida nos dio vida juntamente con Cristo y asimismo nos resucitó junto con Él. ¿Sí? Entonces estamos viendo que esa no es una obra,
que podamos hacer a través de ninguna treta de ningún tipo. O sea, es que no hay forma de que nosotros tengamos la más mínima inteligencia. Por muy inteligentes que fuéramos, por muy sabios y profundos en nuestros pensamientos y nuestra forma de obrar, que pudiéramos generar alguna estrategia para generar un cambio verdadero en el alma de nuestros hijos, ¿sí? Nunca podremos lograr cambios verdaderos de profundidad. Cuando hablamos de profundidad son cambios que apuntan a la eternidad. El único que puede hacer transformaciones y cambios en nuestras vidas, en nuestras almas, y moldear y cincelar nuestras almas, porque lo que Él cincela es para siempre. Él no nos llega y cincela un pedazo en nuestra alma para luego tener que volver a cincelar lo mismo y volver a cincelar lo mismo. Cuando Él lo hace, lo hace. Entonces, y son cambios verdaderos y de transversalidad y profundidad eterna, multidimensional. Eso nosotros no podemos hacerlo, papás. Jamás, jamás, nunca podremos hacerlo. Entonces tenemos que tener mucha claridad frente a eso. Del 4 al 7 nos queda súper claro que esta obra es enteramente, es una obra portentosísima, apoteósicamente inmensa, inconmensurable, que nosotros jamás, por más que intentemos, podríamos hacer. Es totalmente imposible de llegar a hacer. Luego nos pregunta, ¿qué participación tuvimos nosotros en lograr esta nueva realidad según los versículos 8 y 9? Recordémoslos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa respuesta es una conclusión que incluso ya la sabemos habiendo leído hasta el 7, del 1 al 7, ya la tenemos súper clara. ¿Qué participación tuvimos nosotros en esto? Cero, nada, nada, absolutamente nada. No hay participación alguna de parte de nosotros. No tenemos cómo, somos absolutamente inertes, inocuos, un cero a la izquierda. No podemos dar la talla para esto, no podemos ayudarle a Dios. Es algo absurdo, está ridículo, es algo que jamás podremos hacer. Somos absolutamente incapaces, absolutamente y plenamente incapaces de hacer absolutamente nada por esto. Es una obra entera, enteramente por la gracia, la misericordia de nuestro Señor, de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto queda clarísimo. ¿Qué intención tiene Dios entonces al hacer esta obra en nosotros? Según en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, fíjense que sí hay unas obras que hay que hacer, pero no son obras nuestras. O sea, es que es tan inútil nuestra participación, es tan inútil pretender que nosotros haremos algo, que aún el Señor, las obras que nos va a poner a andar ya fueron hechas desde antes para que nosotros las anduviésemos. Es decir, el Señor llega, nos rescata, nos saca debajo de la oscura sombrilla de su ira. En su amor y su misericordia nos saca de allí. Nos da vida junto con Cristo. Nos permite resucitar en vida junto con Cristo. Nos llena de esa vida. Y fuera de eso, ahora sí, sobre esa condición, nos dice, ahora sí puedes andar en obras. Listo, pero resulta que esas obras ni siquiera tampoco son nuestras. El Señor simplemente nos coge como un vagoncito en una carrilera que Él ya hizo, es una carrilera que ya está hecha, ¿sí? Es absolutamente segura, o sea, vas a quedar encarrilado allí y mientras tú no quieras salirte de ese vagón, vas a andar las obras que Él de antemano ya había predispuesto para que tú las hicieras. Y unas de esas obras que están allí es traer hijos a este mundo. Como padres que estamos aquí salvos en Cristo, una parte de esas obras era traer esos hijos por los cuales ahora estamos estudiando para ser mejores padres y poder llevar y ser mejores embajadores de nuestro Dios Todopoderoso delante de esta crianza que tenemos allí, que nos ha sido encomendada. Estas son una de esas obras que el Señor ya había hecho, ese carril que vemos allí. Eso no era nuestro. Nosotros no tomamos la decisión de traer los hijos.
Nosotros no tomamos la decisión en sí de casarnos o no. Nosotros, el Señor nos puso en este proceso. Ya tenía de antemano hecho todo esto. Dice, por las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya hay unas huellas hechas en el piso. Nosotros lo que tenemos que hacer es fielmente caminarlas, esas obras que Dios nos ha dado. Entonces, fíjense que ni aún haciendo obras, nosotros tenemos allí alguna incidencia de lo que somos en nuestra carne. No hay ninguna incidencia. O sea, nada nuestro, nada de nuestra naturaleza es ni será en todos los procesos que Dios tiene para cambiar y transformar individuos. Entonces, conclusión, por donde lo veamos, papás, por donde lo veamos, no hay nada que nosotros podamos hacer por esto. Lo primero que tenemos que hacer es descansar en esto. Descansemos tranquilamente en el Señor y entendamos que esta obra es de Él. O sea, la transformación de las vidas de nuestros hijos, su salvación por gracia, su salvación eterna es una obra del cual el protagonista será 100% Dios en todos los sentidos. Entonces descansemos, pero descansemos no es cruzarnos de brazos, porque tenemos un rol como padres. Ojo, acuérdense que ya tenemos unas obras que Él estableció y que nosotros debemos caminarlas, ¿sí? Cuando digo descansemos, es que nosotros tenemos que cumplir con nuestro rol y nuestra parte. Y aunque es angustioso pensar que de pronto algún hijo no fuere salvo, tenemos que reposar en el Señor. ¿Sí? Ese es el yugo que es ligero, y es que es el yugo, pero es yugo. Tenemos un yugo aquí que está en la obediencia al Señor, en la obediencia a su palabra, y los resultados no nos pertenecen a nosotros, los resultados son del Señor. Descansemos en esto. Caminemos la buena batalla, hagamos la buena batalla de la fe, como decía Pablo, para que cuando estemos en nuestro lecho de muerte podamos decir, he peleado la buena batalla, ¿sí? La buena batalla nada tiene que ver con los resultados. Pablo no dice, he podido ganar la buena batalla, no. Él dice, he peleado la buena batalla, ¿sí? No está diciendo he sido victorioso, gané en todas mis batallas. No, pudo haber tenido tanto el número de victorias por el mismo número de fracasos, muy seguramente. Pero es que eso no es lo que nos hace crecer. Lo que nos hace crecer es andar los caminos que el Señor, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos, ¿sí? Y eso son lo que harán los frutos de esas obras. Pero eso no es de nosotros, es del Señor. Entonces queda bastante claro con Efesios que no debemos preocuparnos más allá de lo que debemos preocuparnos. Eh, Luego nos pregunta, entendiendo que este pasaje habla tanto de nuestros hijos como de nosotros mismos, ¿qué podemos dar por sentado acerca de la fuente de poder para lograr un cambio genuino en nuestros hijos? Lo hemos venido diciendo, ¿sí? Lo hemos cambios de nuestros hijos provienen de Dios, ¿sí? Esa es la fuente de poder de transformación, no nuestros trucos, nuestros pareceres, nuestras estrategias de crianza, eh, sentarnos a leer teorías de crianza psicológica, de autores, psicólogos, etcétera, humanistas, pues menos todavía, ¿sí? Menos en realidad. Entonces, estamos andando un buen camino al dar como primer paso, entender que esta transformación no está en nuestras manos, hermanos. Eso tenemos que tenerlo claro. Meli va a hacer una intervención aquí sobre este mismo punto y ya retomamos para seguir hablando en el punto 7. Bueno, ahora sí, ¿me escuchan? No, creo que no. Sí, señora, la escuchamos. Hola, ¿me escuchan?
Sí, señora, ¿Ya la lo escuchamos. entendió? Sí, desde el Sí, principio. sí, Bueno, sí, bueno, gracias. Entonces, ya habiendo sentado este fundamento con la palabra, entonces vamos a reflexionar acerca de dos puntos, ¿listo? Que es el punto 1 y 6 de la guía, y luego en grupo nos reunimos para trabajar el 7 y el 8. Entonces, en esa segunda parte, como hicimos la vez pasada, vamos a tomar como referencia a partes o textos del libro, para las familias que no han podido conseguir el libro. Entonces vamos a leer textualmente algunos apartes de Paul Tripp que nos pueden a nosotros reforzar para tener súper claro qué es lo que el autor nos pide, qué es lo que él nos lleva a reflexionar, ¿no? Entonces, la primera parte hace una afirmación, ¿no? No tienes ningún poder para cambiar a tu hijo. Está en la página 58. Entonces yo voy a leerles algunos apartes de la página 58, ¿no? Dice así: si vas a hacer lo que Dios te ha diseñado para hacer como padre, y si vas a hacer lo que Él te ha mandado a hacer, debes admitir una cosa muy esencial. Esta confesión tiene el poder para cambiar la forma en que tú actúas y reaccionas con tus hijos. Es vital que creas y admitas que no tienes ningún poder para cambiar a tu hijo. Ahora piensa de nuevo desde la perspectiva del Evangelio de Jesucristo, que es el tema central del libro, que es nuestra mejor guía para la crianza de nuestros hijos. Insisto, si algún ser humano poseyera el poder para crear cambio duradero en otro ser humano, Jesús no habría tenido que venir. Entonces, esto, una verdad grabada en nuestro corazón. Ahora, miremos esto. La paternidad no gira en torno a ejercer poder para cambiar a tu hijo. La crianza se trata de tu humilde fidelidad a estar dispuesto a participar en la obra de cambio de Dios a favor de tus hijos. Esto aquí nos da una respuesta, ¿no? Una estrategia. Humildad y fidelidad es lo que el Señor realmente nos pide. ¿A qué? A participar en esa obra transformadora y salvífica de Jesús con nuestros hijos, ¿no? Dios te ha dado autoridad para el trabajo de transformación, pero no te ha dado el poder para hacer que esta transformación suceda. Entonces, una diferencia fundamental, ¿no? Evidentemente tenemos autoridad, el Señor nos ha dado autoridad como padres, ¿sí? ¿Pero para qué? Para intervenir en esa transformación con nuestros hijos, para hacer ese puente también, ¿no? De gracia, pero no para esperar, porque no tenemos el poder para esperar una transformación a través de nuestros propios medios, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando pensamos, dice acá, cuando piensas que tu trabajo es transformar a tu hijo y que se te ha dado el poder para hacerlo, la crianza de tus hijos tenderá a ser demandante, agresiva, amenazante y enfocada en las reglas y los castigos. Aquí, ¿cuántos nos sentimos identificados? Levanten la mano. Definitivamente nos hemos visto agotados, ¿verdad? Nos hemos visto estresados, nos hemos visto agresivos, amenazantes, ¿no? Y enfocados en los castigos. Entonces, todo el tiempo estar en función de los castigos. No es una crianza guiada por el Evangelio, no es una crianza bíblica. Es evidente que las consecuencias son importantes, son necesarias. Al fin y al cabo, el modelo bíblico, el modelo de las consecuencias es bíblico y está en Adán y Eva, ¿verdad? Dios a Adán y Eva les dio una instrucción muy clara y también les dijo desde un comienzo la consecuencia de esa instrucción, ¿verdad? El árbol del bien y del mal no comerás, y si comes de ella, morirás. Está clara la norma y está clara la consecuencia. Y es simplemente ejecutar la consecuencia. Pero cuando nosotros, ¿qué es lo que está mal? Caer en un círculo vicioso de consecuencias cada vez más duras y más imponentes y más agresivas cuando vemos que no hay un resultado. Realmente ahí hay otro problema, que a este es el que vamos a relacionar ahora con el punto 6, ¿verdad? Que nos piden aquí
que nosotros entremos a revisar unas palabras. En el punto 6, que es Proverbios 4:23, Proverbios 4:23 y Lucas 6:45. Entonces, Proverbios 4:23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y luego Lucas dice, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, aquí el autor nos lleva a reflexionar en la página 56 de algo, y dice, el comportamiento de tu hijo es una señal de lo que está sucediendo en su interior. El cambio interno precede al cambio externo duradero. En la crianza, lo que estás tratando es mucho más profundo que la simple necesidad de cambio de comportamiento. Con lo que siempre estás lidiando es con la necesidad de la transformación del corazón. Y simplemente no tenemos poder sobre el corazón de otra persona. Y aquí es donde necesitamos concluir algunos de los puntos, de hecho, también de esta guía de estudio nos lleva a pensar de qué forma nosotros a veces, no solamente con nuestros hijos, sino a través de otras personas, creemos, o a través no, sino hacia otras personas, creemos que tenemos poder para cambiar sus corazones, para influir en sus corazones, con nuestros esposos, con nuestras esposas, familiares, etcétera, y empezamos a usar estrategias incorrectas para lograr un resultado deseado, pretendiendo cambiar su corazón con esto, y realmente no se obtiene el fruto porque no es la forma correcta, no es la fórmula bíblica. Sin embargo, el libro aquí nos dice que más adelante habrá un capítulo dedicado a este tema, específicamente sobre el corazón y cómo trabajar en el corazón de nuestros hijos para obtener el fruto deseado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Aquí nos dan una clave, dice, tu esperanza es ejercer el poder correcto en el momento correcto y de la forma correcta para transformar a nuestros hijos. El proceso es diferente, profundamente diferente a trabajar para hacer una herramienta en las manos de un Dios de gloriosa gracia transformadora, quien es tu única esperanza y la de tus hijos. Entonces aquí en la página 60, por ejemplo, nos invitan a dos cosas puntualmente. Primero, a descansar en el Señor, porque la transformación de nuestros hijos es una carga que no podemos llevar. Y yo creo que más de uno, a la medida que nuestros hijos van creciendo, adolescentes, adultos, nosotros nos vamos cada vez llenando de una carga más grande, ¿verdad? Pero la invitación es a entender que esa carga no la podemos llevar porque Dios llevó esa carga por nosotros al enviar a su Hijo para ser el autor del cambio personal y duradero. Entonces, esas son las buenas noticias del Evangelio que aún son aplicables para la crianza de nuestros hijos. Simplemente recordemos ser humildes, fieles y dispuestos a ser instrumentos de cambio en las manos del único autor del cambio. Por último, aquí en esta misma página, ¿qué puntualmente debemos dejar de hacer? Dice acá, debemos estar dispuestos a despojarnos de esos antiguos hábitos de crianza, porque muy probablemente a cada uno de nosotros nos criaron así. ¿Cómo nos criaron? Entonces, ¿qué dice acá? Debemos dejar los gritos, las amenazas, los insultos sutiles, las palabras de condenación, los cada vez peores castigos, ¿sí? Porque el castigo es una consecuencia, ¿sí? Pero cuando empezamos a aumentar el nivel con cada vez peores castigos por la misma cosa, algo está fallando, ¿verdad? Porque no estamos mirando el corazón. Los cada vez peores castigos, el decirle a nuestros hijos que somos mejores que ellos, el dejarles de hablar y el no mostrarles afecto cuando nos hacen enojar. Entonces yo creo que si aquí hacemos un checklist de cuántas de esas estrategias usaron con nosotros, pues de pronto nosotros chuleamos casi todas.
¿verdad? Porque son las estrategias de crianza más comunes utilizadas por generaciones de generaciones. Nosotros hemos sido influidos por esas estrategias de crianza y asimismo las usamos con nuestros hijos. Entonces, lo primero que en este proceso que estamos estudiando en este libro, cuarto capítulo es tomamos una decisión y es vamos a estar dispuestos a despojarnos de esos antiguos hábitos de crianza. Pero entonces aquí hay una aclaración, ¿verdad? Porque yo creo que ustedes se están preguntando como yo me lo pregunté cuando leí esta página. Es decir, entonces, ¿cómo así, verdad? Entonces, la autoridad que Dios nos ha dado, ¿cómo la ejercemos? ¿Mm? Recordemos eso, ¿no? Dice, tus hijos necesitan que ejerzas tu autoridad, pero no como el creador del cambio, sino como el representante del autor del cambio duradero, que lo vimos en el primer capítulo, ¿verdad? Somos embajadores, entonces así es como debemos ejercer nuestra autoridad, como embajadores. ¿Listo? Representar a Dios, al Dios que nos da la gracia, significa buscar oportunidades diarias para comunicar su gracia, ayudando a nuestros hijos a ver que necesitan esa gracia y modelándola en la forma que les hablamos y cómo actuamos. Entonces esto es impactante porque es a través de nuestro testimonio, de cómo nosotros les hablamos, ¿sí? No es solamente dar un listado de normas y de castigos y empezar a implementarlas, ¿no? Es modelar esa gracia con nuestras acciones y palabras, que es en lo que más necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, para dejar claro por último acá, ¿verdad? ¿De qué no está hablando el autor? Porque él aquí mismo dice, no estoy hablando de renunciar a la autoridad que tienes como padre, no estoy hablando de dejar que tus hijos hagan lo que quieran, no estoy hablando de que la crianza no debe tener corrección ni disciplina, ¿cierto? Porque entonces aquí algunos de pronto que pueden tener la tendencia o podemos tener la tendencia, ay, dejémoslo, evitemos el estrés, evitemos la fatiga, dejémoslo. No, entonces acomodamos aquí las cuestiones que hemos estado leyendo. No, no se trata de eso. No se trata de que la crianza no debe tener corrección ni disciplina. Dice, no estoy pidiendo que ignores las cosas incorrectas que tus hijos hacen o que a lo malo le llames bueno. De lo que estoy hablando es de ejercer la autoridad como padre sujeta al poder esencial de la gracia transformadora. Bueno, en lugar de ello, en lugar de hacer todo lo contrario, levántate y rinde todo lo que harás y dirás al Dios de cambio que te ha enviado como representante tuyo. Cuando habla dice, levántate y rinde todo lo que harás y dirás, es que, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Oración, ¿verdad? Oración, levántate, arrodíllate, clámale al Señor, rinde todo lo que harás, la mañana. Sí, Señor, guía mis pensamientos, guía mis palabras, guía mis acciones. Permíteme ser un verdadero embajador y representante tuyo e intervenir de la manera correcta en la educación y crianza de mis hijos. Bueno, entonces aquí terminamos esta primera parte. Ahora, entonces vamos a trabajar en grupos el 7 y el 8. ¿Listo? Entonces ya Álvaro nos separa en grupos. ¿Vas para allá? Yo me voy para un grupo. No digo yo, pero vamos a hablar. Ah, ya me sigues.
Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es los de este grupo? ¿Siempre en esa o cualquier? Tengo participantes. Hola, ¿escucha? ¿Sí se está escuchando? Sí. ¿Aló? Hola, buenas noches. A ver, vamos a ver quiénes estamos aquí. Buenas noches. Joana, ¿Se hola. escucha? Sí, sí, yo los escucho bien. Claudia Males y Angélica Bejarán, ¿cierto? Ah, caramba. Eso de tener mucho ¿Ya desinstaló cosas? Claro, y toca limpiar. El perro. Me disculpan un momentico que me está sacando el internet, entonces me estoy aquí conectando bien. A ver, Ahora sí se escucha bien. ahora sí, espérame, confirmo que tomé la segunda conexión. Sí, ya estoy en la segunda conexión. Bien, bueno, entonces ahora sí. Vamos a revisar el punto número 7. Santiago, ¿me traes en mi celular? Tengo la Biblia en la habitación. A ver, punto 7. Bueno, no sé si de pronto la hermana Claudia nos podría leer el punto 7 para empezar. Ay, se salió Claudia. La conexión está teniendo problemas. Bueno, entonces, mientras vuelve Claudia, aquí ustedes podrían abrir la cámara de pronto como para vernos. Angélica Bejarano o Joana Rodríguez. No sé si alguna de ustedes dos puede leer el punto 7. Ya estoy buscando. Dice, ¿cuál es la herramienta principal que Dios ha establecido para salvar y transformar vidas? ¿Y quién la utiliza de manera más acertada? Entonces nos vamos a dividir los textos bíblicos, ¿listo? Entonces aquí estamos hablando de 4 textos. Romanos 12:2, Hebreos 4:12, 2 Corintios 3:18 y Gálatas 5:22, 23. Entonces, a ver, nos dividimos. Angélica, ¿tú podrías leer Romanos 12:2? Joana, ¿te queda fácil también o por lo que veo que estás como fuera de casa? ¿Sí? ¿Te queda fácil leer Hebreos? Puede ser 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18, listo. Voy a buscarlo ahora. Vale, y yo leo Hebreos 4:12 y esperemos a ver si vuelve Claudia. Bueno, entonces empecemos. Romanos 12:2. Bueno, entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Listo, Angélica. Entonces, respondamos la pregunta de la guía. Recordemos qué dice la pregunta. ¿La tienes a la mano? No, ¿O te la en leo? el momento estoy abriendo el documento porque se me apagó el computador y me tocó reiniciar todo. Listo, entonces Preciso. yo te la leo acá. Según ese texto bíblico que tú acabas de leer, ¿cuál es la herramienta principal que Dios ha establecido para salvar y transformar vidas? ¿Qué crees tú?
Pues teniendo en cuenta lo que nos está diciendo acá la palabra, es que no nos debemos de conformar a este siglo. Entonces, en en este orden de ideas, yo creería que la herramienta principal es esa renovación. ¿Me estás hablando? No, estaba hablando a mi hija. Ah, ok. Es la renovación de nuestro entendimiento para poder entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pensaría que sería la renovación del entendimiento. Exacto, sí, así sería. Esa es la herramienta, en este caso, que Dios necesita que usemos para transformar la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Que a través de la palabra ellos puedan empezar a transformar su mente, su entendimiento. ¿Y esto qué implica? Un conocimiento de la palabra. Tenemos que llevarlos al conocimiento de la palabra, que es la única que puede tener ese poder de transformar nuestra mente, nuestro entendimiento, renovarlo, o sea, dejar esas malas creencias, hábitos pecaminosos, costumbres pecaminosas y empecemos a ser renovados. Entonces, y eso ha sido la verdad y la realidad de nuestra vida, eso es lo que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a lograr. De esta forma ellos van a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, pero por ellos mismos, ¿sí? No solamente por nuestra intervención o por lo que nosotros les estamos todo el tiempo diciendo, recalcando o a veces imponiendo, ¿sí? Sino que ellos también lo puedan ver todas las cosas que suceden como la buena voluntad de Dios. Entonces, eso es clave. Ahora, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Entonces aquí volvemos a la misma, la herramienta principal, la palabra de Dios, su palabra que es viva y eficaz, ¿no? Y es lo que queremos, que sea la palabra la que penetre en sus corazones, la que produzca un fruto de arrepentimiento, no el remordimiento, no un cambio de conducta para conseguir lo que quieren, con base en nuestras amenazas o con base en nuestros castigos, no, sino que realmente haya una transformación en sus corazones. Y la palabra de Dios es la única que va a poder obrar esa transformación, que es la que va a penetrar y les va a hacer sentir ese sentimiento de culpa que es bueno, es necesario, porque es el que nos lleva al arrepentimiento, que ellos están pecando contra Dios cuando ellos desobedecen, cuando ellos tienen un comportamiento incorrecto, cuando ellos hacen cosas malas. Entonces, esto es importante que a través de la palabra ella sea la que ya a nuestros hijos a ese arrepentimiento. Y además, importante, nos dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nosotros nunca podremos realmente conocer esos pensamientos profundos de nuestros hijos. Esas intenciones verdaderas, ellos a veces pueden volverse muy hábiles para ocultarlos, ¿sí? Pero la palabra de Dios, no. Entonces, por eso debemos todo el tiempo estarlos acercando y exponiendo a la palabra, que sea el Espíritu Santo el que saque a la luz esos pensamientos y esas intenciones y ellos mismos puedan tener un verdadero arrepentimiento por ese pecado. Bueno, ahora miremos 2 Corintios 3:18. Perdón. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. Bien, y entonces ahí cómo lo relacionamos.
Pues yo lo relacionaría que primero debemos examinarnos nosotros como papás, ¿sí? Pedirle al Espíritu Santo que nos muestre en qué estamos fallando, para así poder ver el corazón de nuestros hijos. A veces pues con una forma equivocada de decirles una advertencia o un castigo, estamos, ¿cómo se diría? Estamos hiriendo el corazón de nuestros hijos. Entonces, primero, a través del Espíritu Santo, evaluarnos y después sí ver por qué nuestro hijo está reaccionando de esa forma, comportándose de esa manera. Total, sí, así es. Entonces, bueno, pues creo que esta parte ya también ha quedado clara. Entonces vamos a ver la siguiente. Dice que la siguiente es Gálatas 5, 22 al 23. A ver. Gálatas 5, 22. Dice así. Dios 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Entonces es evidente que otra de las herramientas principales que Dios ha establecido es el fruto del Espíritu Santo. Es buscar el fruto y ser testimonio también con nuestros actos de cómo funciona y de cómo obra este fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para poderlo modelar en nuestros hijos, ¿verdad? Qué bueno que volvieron, Claudia y el pastor, bienvenidos, lo lograron. Bueno, ¿están oyéndonos? Bueno, bien. Entonces vamos aquí en el punto D, que es Gálatas 5:22. ¿Listo? Fruto del Espíritu Santo. Entonces, tenemos es que buscar ese fruto en nuestros hijos a través del testimonio que nosotros demos, de cómo usamos ese fruto, de cómo ese fruto es evidente en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, papás y mamás, tenemos que estar muy, muy atentos a que todas nuestras acciones y palabras tratemos de que estén enfocadas, de que estén orientadas y puedan mostrar ese fruto, mostrar amor con lo que decimos y hacemos, gozo a pesar de las dificultades, paz, paciencia con nuestros hijos, benignidad, bondad con ellos, fe para esperar y confiar en que el Señor es el que va a obrar en ellos, mansedumbre, ¿no? Porque veíamos que necesitamos humildad, a veces como papás nos tomamos esa autoridad como con un orgullo, ¿sí? Un deseo de controlar y dominar, ¿no? Y el Señor al contrario nos está pidiendo humildad, templanza, también dominio propio para contenernos cuando les queremos pegar es una palmada, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en este fruto del Espíritu Santo para poder asimismo esperarlo en nuestros hijos. Bueno, creo que ya terminamos el punto 8, el punto 7. Ahora vamos a mirar el 8. Listo, les voy a leer, dice así. TRIP presenta 3 herramientas que los padres comúnmente utilizamos para controlar a nuestros hijos, pero que no tienen ningún poder para transformar a nuestros hijos. Entonces, están señalando aquí la palabra controlar y la palabra transformar, ¿no? Porque son evidentemente opuestas. Sí, dice, para cada una hemos incluido algunos ejemplos de uso común y algunos pasajes bíblicos para evaluar. Como un ejercicio muy práctico e incómodo, escribe otras maneras en que tú has utilizado cada una. Luego busca los versículos bíblicos y piensa en cómo puedes reemplazar estas herramientas con prácticas que ceden el poder de transformación a Dios y te dejan a ti como un instrumento útil en sus manos. ¿Listo? Entonces, lo proponen aquí como un ejercicio grupal para beneficiarnos de la sabiduría colectiva. Entonces, aprender como los unos de los otros. Entonces, vamos a ver por acá. Cada una
cada uno vamos a decir una cosita, ¿sí? Vamos a aportar algo. Son tres de las herramientas que usualmente usamos para controlar, que son, ¿cuáles? Miedo, recompensa y vergüenza o culpa. Entonces, cada uno vamos a aportar alguna cosita de alguno de esos tres. O sea, de cada uno, me refiero. Dice entonces de miedo. Miedo, entonces está Proverbios 9:10. Vamos a mirar qué dice Proverbios 9:10. Proverbios. A ver si encuentro ya. Proverbios 9:10. Dice así. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Mm? Entonces realmente el temor debe estar dirigido es al Señor, ¿no? Pero nosotros usamos el temor como una estrategia de crianza, ¿no? Para conseguir lo que nosotros queremos. Entonces, también me llamó la atención, que me parece muy bueno para leerlo, es primera de Juan 4:16 al 19. Dice así, primera de Juan 4, del 16 al 19. Dice así, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros, para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios mío, de ahí tenemos muchas cosas que extraer en la crianza. Yo creo que muy pocas veces lo hemos usado así. Vemos esta palabra desde otro punto de vista, pero como que no la hemos pensado desde la perspectiva de la crianza de los hijos, ¿no? Y seguimos usando estrategias de temor y de miedo para controlarlos, cuando la palabra de Dios es muy clara. El temor es opuesto al amor, entonces no podemos usar esa estrategia. Tenemos es que mostrar el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, a ver, empecemos por acá. Entonces vamos a hacerlo en este orden que están aquí en el chat. Bueno, no en el chat no, sino en la lista de los participantes. Entonces dice acá que está Claudia Males primero, Angélica Bejarano segundo, Joana Rodríguez tercero. ¿Listo? Entonces, aquí nos plantean tres cosas. Dice, Dios te va a castigar. Es una de las palabras que a veces usamos. Un día te vas a despertar y ya no tendrás ningún juguete, porque a los niños que no recogen sus juguetes se los come el coco. Otra, si tú vas a esos lugares con tus amigas, vas a terminar embarazada y abandonada. ¿Eso es lo que tú quieres? Bueno, entonces, vamos a ver cómo se vieron ante ese tema Claudia y el pastor. La verdad, muy confrontados cuando escuchamos el audio, pues dijimos, no, pues ahí estamos pintados nosotros. Nosotros, o sea, uno en su ignorancia comete muchos errores, o sea, uno dice, por lo menos, las recompensas. Papi, entonces nosotros analizamos, lo miramos, bueno, estamos valorando su esfuerzo, estamos valorando algo que él hace, pero en realidad lo estamos modelando para que haga las cosas no a conciencia, sino porque sabe que va a recibir un beneficio en particular. Y el miedo sí, yo creo que nosotros también hemos de alguna manera trabajado el miedo, de pronto no mucho. Sí le enseñamos sobre las consecuencias. Decimos, mira, es tu decisión, o sea, si quieres, por ejemplo, arregla tu habitación o luego, a ver, hay un tema que hablamos con mi esposo es, ¿dónde va la correa ahí? ¿No? ¿De qué manera utilizamos eso? Que si cada vez se la damos menos, cada vez ya no le pegamos. Estamos tratando, él está ahí, estamos tratando de hablarle consecuencias,
de decirle, mira, o sea, pero no decía a qué punto pasamos a volverlo realmente miedo, ¿no? ¿En qué punto se infundimos miedo? O sea, ¿cuál es la línea divisoria que pasamos, la frontera, ¿no? Yo me preguntaba eso, porque si le hablamos de consecuencias y le hablamos que son sus decisiones, mira, tu tarea es arreglar cuarto, tú tienes una tarea de cumplir tus deberes escolares, y si los cumples vas a tener el tiempo de jugar, si no, pues no, listo. Entonces, luego cuando de pronto no decimos, fue tu decisión, sí, pero ay, de pronto nos vemos en otras ocasiones, sí, utilizando a veces el miedo. Tratamos como de hablarle de consecuencias, de sus propias decisiones, para decirle fue su decisión. Ah, sí, yo le digo, la desobediencia trae castigo y la obediencia trae bendición, o sea, eso lo sabes. Desde pequeñito le enseño, o sea, son tus decisiones las que traen consecuencias, tú eliges. He tratado hemos tratado, ¿no? Como de decirle eso, sino no, a veces se ve de pronto cayendo en infundir miedo, no sé, hasta, decimos, es una línea bien, Es muy es una, difícil. es una línea muy delgada, sí. Incluso con el mismo concepto de la varita, ya que tú lo mencionas, ¿no? El tema de la correa, de la varita, ¿sí? Entonces, usamos esto también para infundir miedo, porque decimos, si tú no haces esto, ya sabes qué va a pasar con la varita. Ya sabes, yo me acuerdo que cuando mi niño que tiene 14 años Dios mío, estaba chiquito, era muy, muy inquieto y era bastante neciecito y era muy desafiante. Y yo llevaba la varita en el bolso. Y yo no era sino que la asomara así por un ladito, asomaba la varita. Y yo le decía, acuérdese que aquí tengo esto acá en el bolso. Y se la mostraba así por una esquinita y inmediatamente se quedaba quieto y se paralizaba y a veces hacía caso, a veces me funcionaba. No, o la varita estaba colgada, ¿cierto? Por ahí en algún lugar de la casa. Sí. Entonces no era sino señalarla, ¿no? O hacer así como una medio seña y entonces ya, pero ojalá funcionara siempre, ¿no? Ojalá, ¿no? Porque pues, pero la realidad es que eso no funciona siempre, entonces algunas veces siguen desafiantes, a veces cuando no nos basamos mucho en eso, en esa amenaza, ¿sí? Con la varita o la amenaza con la correa o la amenaza con lo que estemos usando, entonces, ¿qué va a pasar? Ya llega un momento en que a veces de pronto no les va a importar, ¿sí? Y entonces van a empezar a desafiar cada vez más. Señor, sí, pastor, ¿iba a comentar algo? Sí, que de pronto tanto castigo también eso trae pues Más malas rebeldía. consecuencias, porque eso hace que ellos se rebeldicen más, porque dicen, pues me pegan por esto, entonces se vuelven más obstinados y entonces, pues sí, la vitamina C, como mi esposa a veces dice que es la correa, hace falta una que otra vez, porque pues tampoco, o sea, cuando cometen una falta y no se les castiga, entonces, pues dicen como no me pegan, yo lo sigo haciendo, entonces pues todo es necesario, ¿no? Pues haciéndolo medidamente, o sea, equilibradamente, porque pues sin los excesos, ¿no? Porque todos los excesos Es son más, va a malos. pasar el maestro. Entonces, Y hay otras maneras de sí, prohibirlo. de todos modos, Yo, es yo difícil. creo que hay que Dios nos ayude, ¿no? Nosotros, Él está pequeño, ¿no? Como tú decías ahora, que hace una bendición. Tratar de enseñarle de sus decisiones, son sus decisiones y sus consecuencias. De trabajar la conciencia, trabajar o sea, allá adentro, o sea, lo que el corazón, sí, me pareció impactante porque decíamos, mm, queremos, no es la conducta, decía el escritor y no, y el audio, es que no queremos cambiar conducta sin cambiar el corazón. Y eso no, simplemente después vamos a ver las consecuencias negativas. Exacto. Y yo sé que más adelante el libro nos va a ir llevando a estrategias más concretas, porque aquí todos estamos con un gran interrogante y queremos como llegar rápido ahí. Sí, porque entonces, ¿cómo? ¿Dónde queda el uso de la varita? ¿Dónde queda el uso de la corrección? ¿Cómo entonces es la forma correcta de usarla? ¿Sí? Porque Exacto.
a la larga el concepto de la varita pues está en sí misma orientada a, y esa es la realidad, no al miedo, ¿cierto? Porque eso es lo que realmente Hermana, genera. el uso de la correa o de la varita, la Biblia manda también a corregir a Sí, los pero hijos con vara. hay que tener bajo un principio. O sea, Sí. Entonces tenemos que ver cuál es la perspectiva correcta para el uso de la corrección física, ¿sí? Ya. Porque probablemente la estemos usando con esa estrategia, infundir miedo, ¿sí? Y si lo Yo creo usamos que, para infundir miedo, entonces ahí la estamos usando mal. sí, Claro. yo creo que ay, se me fue la paloma. Es lo que se trae la conciencia, a tener principios para usarla. Tener unos principios bien establecidos y claros nosotros como padres para usarla. No es para desahogar emociones nuestras frustradas, no es para castigo, porque inclusive es reprensión cuando la Biblia dice que el necio llama a la vara. También esa vara pueden ser las consecuencias en diferentes estancias de sus decisiones. Ujú. Y definitivamente no usarla para amenazar, que creo que ahí es cuando estamos usando la estrategia Principio, del miedo, el ¿no? por qué en realidad la uso. Yo creo que esa pregunta nos tenemos que tenerla. ¿Por qué la uso? O sea, ¿bajo qué principio la voy a usar? ¿Cuál es la motivación para usarla? Y si la tenemos clara, entonces yo creo que eso nos va a ayudar a usarla en el momento apropiado y de la manera apropiada. Porque yo Así. creo que hemos fallado, porque la gran mayoría hemos quizás terminado desahogando emociones y frustraciones nuestras con Ah, ese objeto. exactamente. Y ahí es cuando cometemos pecado, ¿no? Y Sí. entonces, bueno, vamos a escuchar a Angélica. A ver, Angélica, en esta parte del miedo, ¿de qué forma te has sentido identificada y cómo has de pronto usado estas estrategias? Mm. Créame que se me agua el ojo porque en el tiempo en que no era creyente, de hecho yo sigo repitiendo, este estudio ha sido una bendición para mí. Utilicé de cierta manera la vara, la correa, y como lo mencionaban anteriormente, era como también para mostrar esa impotencia que sentía porque yo quería moldear a mi hijo como yo quiero, ¿sí? Como yo quiero en ese momento. Ahora que esta parte del estudio me confronta tanto, me doy cuenta que realmente le he hecho un daño terrible a mi hijo, un daño emocional y físico, porque aparte de que era una mamá intermitente, cuando llegaba a pegarle, ¿sí? Y él realmente él se siente solo porque no está su papá, acá está bajo el cuidado de sus abuelos, aunque está la hermanita, muchas veces existe muchas veces no, casi todo el tiempo, existe una rivalidad y como un rencor y como una cosa, y aparte la mamá llegaba a pegarle, entonces es un daño terrible el que le he hecho y él se convirtió en una persona totalmente agresiva y llegó un momento en que él me enfrentaba y me decía, ¿me vas a pegar? Pégame. Si esto te hace sentir mejor, pégame, ¿sí? Pero no era, el uso de la vara no era para corregirlo, o sea, no lo veía de esa manera, sino para realmente castigarlo, lastimarlo, y créanme que esta parte me duele en el corazón y sé que aunque ya le he pedido perdón, tengo que volver a hacerlo porque le hice un daño terrible. La manera correcta creería yo que es, como lo decían anteriormente, con un principio y infundiendo no el miedo a mi castigo, porque es que así me criaron a mí, ¿sí? Yo, yo veía llegar a mi papá y me escondía. Entonces, no es infundiendo el miedo a la persona, sino infundiendo ese temor santo a Dios, que Él sepa que hay un Dios, que Él no me está engañando a mí,
que si él me dice una mentira, no me la está diciendo a mí, que está delante de un Dios que, 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 que de cierta manera lo va a corregir y le va a mostrar las consecuencias de esa mentira más adelante. Que si él se convierte en una persona mentirosa, no va a ser una persona a la que le puedan dar crédito, porque ya lo juzgan como una persona mentirosa. Que si él se comporta como una persona agresiva, eh, va a tener no solamente el rechazo de Dios, sino de las personas, de las que están a su alrededor, sino que además también está cometiendo un pecado ante Dios. Entonces yo creo que lo importante acá es que ellos tengan la firme certeza de que no es por temor a mí, sino por el temor santo de reverencia y amor que le deben dar a Dios. Exactamente. Así es, entonces así es el enfoque correcto para entender y determinar, no infundir miedo cuando estemos tratando de influir en ellos para conseguir algo. ¿Sí? Evitemos usar esas palabras en las cuales estemos amenazando. Yo creo que la clave es esa. ¿Cómo infundo miedo? Si amenazo. Si amenazo es porque quiero infundir miedo. Entonces, evitemos ese tipo de cosas, ¿no? Como llevarlos a ver que a ellos les va a pasar algo malo, porque queremos que no hagan algo que nosotros queremos que no hagan. Entonces nos imaginamos el peor panorama, ¿sí? Nos imaginamos el peor panorama e inmediatamente les decimos lo que les va a pasar como si fuéramos profetas, ¿verdad? De lo peor, entonces inmediatamente usamos esas estrategias para realmente es manipular, ¿verdad? Manipular su comportamiento, que ellos no hagan esto porque vamos a hacerles pensar que les va a pasar algo re malo, lo peor les va a pasar. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado y erradicar ese lenguaje que lleve a inspirar miedo. Bueno, ahora miremos la segunda y de pronto aquí, Joana, si quisieras compartirnos algo con respecto a la segunda herramienta que a veces usamos, que es la recompensa. Entonces nos lleva a mirar unos versículos que son Primera de Juan 2:16. Aquí está en Primera de Juan. Vamos a mirar el 2:16 y dice así. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Haciendo referencia a qué es la recompensa que realmente nosotros, la que debemos buscar, ¿no? No hacia los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Bueno, Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 nos lleva a esta 13, ya. Dice así. Ahí puse el que no era. Hebreos 13:5. Ahora sí. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, yo pienso esto como algo difícil porque nosotros nunca relacionaríamos estos versículos con la crianza, con la forma como nosotros nos relacionamos con nuestros hijos. Sí, dice, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahorita. Entonces, ¿cómo relacionamos eso con formas de recompensa que usamos con nuestros hijos? ¿Sí? Muchas veces para conseguir un comportamiento. Miremos estas frases que dicen acá ahora que Joana nos comparta su reflexión. Pensemos si hemos usado esta y pensemos en otras que hayamos usado. Si te comes tus verduras, iremos a comprar nieve más tarde. Bueno, aquí no será nieve, pero iremos a comprar un helado más tarde. Si sacas calificaciones altas, te compraré el videojuego que quieres. Si cuidas tus cosas y eres responsable en la escuela, un día podrás ganar mucho dinero y ser feliz. Y uno diría, pero todo esto es bueno, ¿no? Bueno, entonces no sé qué nos puedes compartir, Joana.
Tienes el micrófono cerrado. Hola, Ahora- buenas noches. Me Hola, estás Joana. preguntando, Melissa, es que está intermitente el internet y no. Ay, no te preocupes. Estábamos ¿Cuál hablando era del mi punto 2 de la que son recompensas, usar las estrategias de las recompensas. Si lo has hecho y ahí nos lleva como a pensar en qué es lo que no debemos hacer en este sentido, ¿no? Bueno, sí, uno muchas veces cae en ese error, ¿no? De que, como dice ahí, si te comes esto, pues entonces más tarde te compro un helado. O si haces bien las tareas, entonces salimos al parque. Si siempre una recompensa por hacer las cosas bien. Y por ejemplo, algo que pensaba ahorita con lo que decía la señora Claudia y con lo que decía Angélica, y que trajo a mi mente es que a veces cuando castigamos sin enseñar el principio, lo que estamos haciendo es que nuestros hijos se comporten bien delante de nosotros. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿Sí perfecto. se escucha bien? O sea, ¿sí? Te Bueno, escuchamos que bien. nuestros hijos se comporten bien delante de nosotros, ¿sí? Por una recompensa o por miedo al castigo. Pero cuando están afuera, se comportan de una manera diferente. Y uno dice, pero ¿por qué él está reaccionando de esa manera? ¿Por qué se está comportando así afuera? Si aquí en la casa es diferente. Pues por miedo o simplemente por recompensa. Entonces, es como decía Claudia, es enseñarle el principio del por qué debe ser obediente, haber obediencia. Exacto. Y claro, uno cae en todas esos tres puntos son para un checklist. Para un checklist porque a veces caemos en todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos en vez de decir si te comes tus verduras iremos a comprar un helado? No es si te comes las verduras, pues debes comerte las verduras porque eso te hace bien para tu salud, ¿sí? Sin tanta cosa, sin tanta, sin ese componente que tiene que ver con que van a recibir algo material que nosotros les demos, no, a veces simplemente es porque eso te hace Es bien como para una forma de chantajear. Sí, Claudia. Yo creo que cuando... Habla. ¿Puedo? Creo que cuando nosotros empezamos a hacer eso, los estamos diseñando para comprar, les estamos comprando sus principios. Los estamos diseñando en ellos una deshonestidad terrible, porque ya los estamos amoldando para que se dejen comprar, para que Chantajear. sus decisiones tienen un precio, sus motivaciones tienen un precio. Yo creo que eso es lo que ha pasado realmente con ahorita, meditando en eso es lo que sucede con nuestra sociedad actual. O sea, yo me tengo que portar bien porque es lo correcto, no porque me conviene. No, ya la llevo yo. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Nosotros ya cuando hacemos eso, ya les estamos formando una mente, gente que vende. Dependiente. Bueno, bien. Ahora nos queda uno y es la vergüenza. Vergüenza y culpa. Entonces voy a leer los versículos que dicen allí. Salmo 51 del 1 al 4. Bueno, todos conocemos el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento de David, ¿no? Dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es la verdadera vergüenza que uno debe sentir, es con el Señor.